Muy buen día, licenciado. En este caso, como estudiantes de la Cátedra de Cálculo Diferencial, realizaremos la tarea grupal número 3, que consiste en un pequeño video. En este caso, mi grupo está conformado por Roberto Claro, Carlos Flores García, Jenny Estela Hernández Córdoba, mi persona, Fátima Lourdes Hernández García, Manuel Enrique López Pineda y Diego Alberto Sandoval Rivera. En este caso, nosotros vamos a hablarles sobre el tema de los valores extremos de una función, haciendo uso del criterio de la segunda derivada. Antes de empezar a abordar el tema, me gustaría que recordáramos unos conceptos que considero clave para poder comprenderlo de una mejor manera. El primero es el de un valor extremo. Se dice que un valor extremo es un punto donde una función alcanza, ya sea su máximo local o su mínimo local. Para eso vamos a hablar un poco sobre qué es un mínimo y qué es un máximo y posteriormente hablar de qué es un mínimo local y un máximo local. El punto mínimo de una función, o también conocido como mínimo, es un punto donde la función alcanza el valor más bajo. Es decir, que la función baja hasta ese punto y después sube. Ahora, se va a conocer como un mínimo local si en ese punto el valor de la función es menor que el de los puntos cercanos. Ahora, ¿qué es un máximo? El máximo es el punto de una función donde ésta alcanza el valor más alto. Es decir, que la función sube hasta ese punto y posteriormente baja. Le conoceremos a máximo local si a ese punto el valor de la función es mayor que el de los puntos cercanos. Ahora que ya conocemos eso, pues podemos continuar. Para encontrar un valor extremo, lo que nosotros debemos hacer es en primera instancia derivar la función. Posteriormente, igualamos la derivada, la primera derivada en este caso, a cero. Es decir, hacemos f' de x igual cero. Ahora, los valores de x que cumplan con eso, los vamos a conocer como puntos críticos. Posteriormente, vamos a usar la segunda derivada para clasificar esos puntos. Y aquí es donde entra el criterio de la segunda derivada. Este criterio nos dice lo siguiente. Si la segunda derivada de la función es mayor que cero, en un punto crítico, en este caso lo que tenemos es es un mínimo local. Si se da el caso de que la segunda derivada de la función es menor que cero, entonces lo que tenemos aquí es un máximo local. Por otra parte, si nosotros al encontrar si la segunda derivada de la función es igual a cero, entonces podemos decir que en este caso el criterio no concluye nada. ¿Qué tenemos que hacer cuando será este caso? Pues es necesario usar otro método, como lo puede ser la prueba de la primera derivada, o será necesario que nosotros analicemos la gráfica. En resumen, la primera derivada nos da los puntos críticos. La segunda derivada nos dice si son mínimos o si son máximos, dependiendo de si este es mayor o menor que cero. Pero si se da el caso de que la segunda derivada es cero, no se puede concluir nada y es necesario utilizar otro método o investigar un poco más. Eso sería todo por mi participación. Los dejo con mis compañeros. La derivada, que es el tema que se nos ha asignado. Mi nombre es Roberto Flores y vamos a continuar con este tema. Bueno, para empezar, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué son los valores extremos? Eh, bueno, los valores extremos de una función, eh, tomando de ejemplo de x, son los valores máximos y mínimos que pueden ser, como sabemos, relativos y absolutos. Ahora bien, ¿cuáles son los relativos? Son los que se comparan con los valores de la f de la función de x cercanos a un punto. ¿Y cuáles son los absolutos? Son los valores de mayor o menor de toda la función en su dominio. En este momento voy a compartir pantalla. Para el paso a paso para encontrar extremos relativos. Número 1, la derivada primera, encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son los valores de x donde la función derivada de x es igual a 0 o la función derivada de x directamente no existiese, ¿verdad? No existe.
Estos puntos podrían ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, voy a compartir la segunda imagen. Después de encontrar los puntos críticos, usamos la segunda derivada para saber si hay un máximo o un mínimo en cada uno. Y aquí entramos al otro punto, el criterio de la segunda derivada. Suponemos que la función es 2 veces derivable en un punto crítico. En ese caso sería x igual a c. Si la función en su segunda derivada es mayor que 0, en este caso la curva es cóncava hacia arriba. Entonces c, por consecuencia, entonces es mínimo relativo. Y si la función en su segunda derivada de c es menor que 0, la curva es cóncava hacia abajo en c, entonces es máximo relativo. Y si la función en su segunda derivada de c es igual a 0, el criterio no da información y se debe usar otro método. En este caso, usaríamos otro método como el de la primera derivada o un análisis ya gráfico. Ahora bien, pueden haber veces en el que este criterio puede fallar. Si la función de la derivada de c es igual a 0, el criterio no decide nada y puede haber un punto de inflexión, como lo mencioné al inicio, un punto mínimo, un punto máximo, que es lo que mencioné al principio del video. En ese caso debemos analizar la primera derivada y después analizar en función de c. También podemos ver la función geométrica, que la segunda derivada mide la concavidad de la función. Sabemos que se puede formar una u o una especie de n. Cuando sea una u, la función es mayor que 0, abre hacia arriba, formando, como les mencioné anteriormente, la u. Y cuando se forma la n, la función abre hacia abajo. Es porque la función es menor que 0. Buenas, mi nombre es Diego Sandoval. El día de hoy les mostraré el ejercicio número 1 de nuestro tema basado del criterio de la segunda derivada. Como paso número 1, les presentaré la función. En este caso será la función de x será igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 4, donde el objetivo que nosotros tendremos con esta función será encontrar si hay un máximo o un mínimo relativo, que son los puntos en una gráfica donde sube o donde baja. Para eso, primero encontraremos la primera derivada, donde tendremos que derivar nuestra función, donde lo primero que haremos será sacar la derivada de x cubo y luego que en este caso la función de x cubo es igual a 3x cuadrado. Además, luego de eso, sacaremos la derivada de menos 3x cuadrado, que esta es igual a menos 6x. Y esta derivada, y luego sacaremos la última parte, que es la derivada de una constante, como 4 es igual a 0. Lo que nos dejaría una función, en este caso, es igual a 3x cuadrado menos 6x. Luego, esta función buscaremos igualarla a 0. Para eso, primero lo que haremos será factorizar. ¿Cómo factorizaremos? Primero multiplicaremos 3x por x menos 2 para que esto quede igual a 0. Así que esto se cumplirá solo si x es igual a 0 o x es igual a 2. Y estos serán los valores o los puntos que analizaremos para nuestra segunda derivada, donde encontraremos y donde sabremos si son máximos o mínimos. Luego, en nuestro paso número 4, será donde calcularemos nuestra segunda derivada, que esta será la que nos dirá los puntos críticos que encontramos, si son un mínimo o un máximo. Pero ¿cómo haremos esto? Primero tendremos que derivar 3x cuadrado, que 3x cuadrado es igual o es igual a 6x. Además, sacaremos la derivada de menos 6x, que esta es igual a menos 6. Bueno, la derivada de menos 6x, que es igual a menos 6.
Entonces nuestra segunda derivada es igual a 3x menos 6. Luego que ya tenemos nuestra segunda derivada, ahora procederemos a evaluarla. Así que vamos a usarla basándonos primero en si x es igual a 0. Primero, pues lo que haremos es sustituir los valores de x y los sustituiremos a 0. Así que después de sustituir nos daremos cuenta que esto es igual a menos 6, lo que nos dará un resultado negativo. ¿Y esto qué significa? Significará que es un máximo relativo, es nuestro máximo relativo. Luego, posteriormente a ese, x la cambiaremos, lo sustituiremos por 2, lo que nos dará 6. Ahí nos daremos cuenta que este es un mínimo relativo debido a que es un resultado positivo. Luego, nuestro paso número 6, calcularemos los valores de la función, donde siempre haremos lo mismo, sustituir cuando x es igual a 0 y cuando x es menos 2, pero es nuestra función original. Así que cuando x es igual a 0 nos dará menos 4. Luego de sustituirlo, igual que cuando sea igual a 2, este nos dará menos 0. Así que en conclusión, hay un máximo relativo cuando x es igual a 0, que este tendrá un valor de 4. Además de que hay un mínimo relativo cuando x es igual a 2, que este tendrá un valor de 0. Muchas gracias. Estoy en la carrera de Ciencia de la Computación y en este caso yo estoy con mi grupo hablando sobre los valores extremos de funciones, criterio de la segunda derivada. En esta ocasión a mí me tocó explicar el segundo ejercicio, que es el siguiente. Tenemos como función 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x. Y tenemos como primera derivada el 6x al cuadrado menos 18x más 12. Entonces lo que vamos a hacer es igualarlo a 0, por lo que tenemos ahora 6x al cuadrado menos 18x más 12 igual a 0. Entonces lo que nos va a tocar hacer en este momento es dividir cada uno de estos entre 6. ¿Qué sería 6x al cuadrado entre 6? Nos quedaría como como x al cuadrado. Menos 18x entre 6 nos quedaría menos 3x. Y más 12 entre 6 sería el más 2 que vemos aquí y el igual a 0. Ahora necesitaríamos un número que multiplicado de 2 y sumado de 3. Por tanto, serían los números menos 1, menos 2. Entonces tenemos que menos 1 multiplicado por menos 2 nos da el número 2. Y el número sumado menos 1 más menos 2 nos da menos 3. Por tanto, tendríamos nuestros puntos críticos x igual a 1 y x igual a 2. Ahora en nuestra segunda derivada tenemos el 12x menos 18. En x igual a 1 tenemos que, por supuesto, la segunda derivada, el menos 6 menor que 0. Y eso sería nuestro máximo relativo en x igual a 1. En x igual a 2 tenemos que 6 es mayor que 0. Por tanto, sería nuestro mínimo relativo en x igual a 2. Por tanto, esto sería lo que me corresponde con el ejercicio 2 y pasaría la siguiente explicación de mi compañero. Entonces, que tengan un feliz día. Hola, mi nombre es Jenny Estela Hernández Córdoba y yo voy a explicar un ejemplo de la guía del tema valores extremos, criterio de la segunda derivada. En este ejercicio dice que para las funciones de f definidas a continuación encuentre números críticos, intervalos en los que la función crece y decrece, extremos relativos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y la gráfica en f. Tomé este ejercicio que dice que la función es f de x igual a 12x al cuadrado menos 12. Y esto se va primero a aplicar la primera derivada, en la cual queda primera derivada es igual a 12x cuadrado más 24x. Para poder aplicar la primera derivada tenemos que igualar
el valor a 0. Entonces, vamos a despejar x y eso vamos a hacerlo sacando factor común, en donde podemos ver de que 12x es igual, 12x por x más 2 es igual a 0, y ahí podemos ver que de esta función obtenemos dos puntos críticos. Los puntos críticos son 0, menos 12 y menos 2,4. En estos valores críticos lo que vamos a hacer es encontrar los extremos relativos. Lo que vamos a hacer es sustituir 0 y menos 2 en la función original. Y tenemos a continuación que f evaluado en 0 es igual a menos 12 y f evaluado en menos 2 es igual a 4 por menos 2 al cubo más 12 por menos 2 al cuadrado menos 12. Y podemos ver que desarrollando esta función sería igual a 4. Entonces vamos a tener que en los puntos críticos tenemos el 0, menos 12 y el menos 2,4. A continuación lo que hacemos es realizar esta tabla en donde vamos a hacer la evaluación de la primera derivada. Y esto lo vamos a hacer con valores que quedan dentro de los intervalos. Los intervalos están dentro de los valores críticos, de los puntos críticos que ya habíamos determinado anteriormente. Entonces ahí vamos a colocar menos 2 y 0, que sería un intervalo, y de ahí x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 1. Con los valores críticos 0 y menos 2 construimos el intervalo que va de 0 a infinito a menos 2 y luego construimos el que va de 0 a infinito. Ahí lo que vamos a hacer es tomar valores de x dentro de cada intervalo para evaluar el signo de la primera derivada. Es decir que, por ejemplo, si de menos infinito a menos 2 podemos tomar cualquier valor, entonces podemos tomar menos 3, entonces entre menos 2 y 0 también podemos tomar menos 1, y entre 0 e infinito podemos tomar 1, como lo vemos en la tabla. Entonces estos valores se van a evaluar en la primera derivada. Al evaluar en la primera derivada, el primer resultado es positivo. Entonces ahí solo nos interesa el signo y es lo que vamos a colocar. En x igual a menos 1, también evaluado en la primera derivada, nos queda signo negativo. Y para x igual a 1, la derivada queda con signo positivo y eso es lo que vamos a colocar. Esto lo que nos está señalando es en qué intervalos la función crece y en cuál decrece. Entonces, en el de menos infinito a menos 2, la función es creciente. Y en el intervalo de menos 2 a 0, la función es decreciente. Y entre 0 y más infinito, la función es creciente. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis y pasamos de un signo positivo a uno negativo, entonces en ese caso tenemos que en x a la menos 2 tenemos un máximo relativo y luego está creciendo y comienza a decrecer. Entonces, en este caso, eso implicaría que la función está decreciendo y sería un número relativo, bueno, donde empieza a crecer nuevamente. Por eso podemos identificar que en x a la menos 2 hay un máximo relativo y en x a la menos 1 hay un relativo. Ese sería el criterio de la primera derivada y luego lo que vamos a hacer es proceder a hacer la segunda derivada. Entonces vamos a igualar la segunda derivada a 0. Ahora evaluando la segunda derivada, entonces la vamos a calcular. Entonces vamos a calcularla según la función que nos había quedado y eso es 2x más 24. Entonces esa derivada la vamos a despejar, vamos a despejar x y tenemos un x igual a menos 1. Ese menos 1 es lo que se le llama punto de inflexión. Es decir, que este es el punto en el que nosotros en x a la menos 1 vamos a identificar que hay un cambio
en la concavidad de la función. Entonces vamos a volver a hacer el procedimiento similar al anterior, solo que ahora tenemos nada más un valor que vamos a tomar para los intervalos. Uno va a ir de menos infinito a menos 1 y ese va a ir de menos 1 a más infinito. Entonces asignamos los valores en el intervalo y vamos a asignar entre menos infinito y menos 1, vamos a asignar menos 2, y entre menos infinito y más infinito vamos a asignar el valor de menos 1. Entonces lo que hacemos es evaluar el signo de la segunda derivada y resulta de que es negativo. Luego evaluamos para x igual a 0 y él se cambia a signo positivo. Cuando el signo es negativo, eso significa que la función es cóncava hacia abajo, o sea que tiene una curvatura que da pues hacia abajo, ¿verdad? Y cuando el número es positivo, entonces significa que es cóncava hacia arriba. Por eso es que se dibuja como una U. Y así sería como se resuelve este ejercicio por el criterio de la segunda derivada. Gracias.